Héctor, estaba usted pendiente desde ayer. Héctor Herrera, de Grupo Fórmula. Pues ayer parece que causó revuelo esta cifra, la estimación que usted daba en torno a la presencia del COVID-19, tanto que hoy mereció, pues no sé si una reconsideración del secretario Alcocer, y creo que ha dado también argumentos a aquellos quienes aseguran que se está jugando con las cifras. ¿Qué reflexión le merece esto? Y lo otro, doctor, es que no es una pregunta, es una queja extendida de trabajadores del IMSS, del ISSSTE, de otros hospitales, quienes aseguran que hasta hoy no les ha llegado equipo, siguen trabajando en condiciones pues negativas, particularmente la Clínica 72 del Seguro Social, donde los trabajadores aseguran que sí, efectivamente hubo un brote en la clínica, contradiciendo de hecho al director Robledo. Es todo. Muchas gracias. Sobre los equipos de protección personal, les comento, lo hemos estado actualizando, que esperábamos la llegada del vuelo, el primero de varios que va a haber desde China. Este vuelo llegó en la noche de ayer, o sea, no esta noche, sino la previa. Llegó con un cargamento muy extenso de equipos de protección personal, fundamentalmente guantes, caretas y algunos otros equipos. Lo explicó el canciller Marcelo Ebrard esta mañana, y estos equipos ya están empezando su distribución, entonces pensamos que no va a tardar mucho en que lleguen. Sobre lo que dice de las cifras, no hay ninguna reconsideración. Las cifras de estimación se basan en el método que México utiliza desde el 2006 para la vigilancia de influenza, y que, como comenté ayer con cierto detalle, se ha ido estandarizando, se ha ido calibrando en su mejor capacidad, y ya desde hace varios años, yo diría por lo menos unos 8 años, está suficientemente calibrado para hacer estimaciones. Las expliqué ayer, desde luego podemos volver a dedicar otra sesión a mayores detalles, y lo que representa es, tal como lo comenté también ayer y como lo habíamos advertido desde enero, llegada a la fase 2, utilizaríamos este método por una razón muy simple. La fase 1 tiene pocos casos, ya pasamos la fase 1, y la fase 1 es la etapa de introducción del virus, y empezamos a tener casos, como se documentó, de 1, 0, 0, 1, 2, etcétera. Y estos casos, cada uno de ellos está asociado con un número de contactos. Contactos son las personas que están en estrecho contacto con la persona infectada y a quienes puede transmitir. En varias ocasiones presentamos, precisamente por esta razón, el número de contactos, espero que lo recuerden, y en promedio eran 4 contactos por persona, en algunos casos hasta 64 contactos por persona. Llegado el punto, si empezamos a tener más y más casos y los multiplicamos además por sus contactos, esta medida, que corresponde a la contención centrada en personas, empieza a perder utilidad, porque no es factible estar siguiendo a tantas personas, sobre todo cuando el proceso de aislamiento es tan largo, 14 días. Y entonces la medida necesita ser reemplazada con un proceso de sobreposición por las medidas masivas de mitigación comunitaria. Estas medidas, espero recordarán aquella tablita que poníamos con los colores verde, amarillo y naranja para representar las distintas fases. Una vez que entramos a la fase 2, decidimos poner estas medidas de mitigación comunitaria. Es la Jornada Nacional de Sana Distancia, que se extiende hasta el 30 de abril y que lleva a que millones de personas a un tiempo estén lejos unas de otras, y entonces se disminuya la tasa de contagios. El método de vigilancia más apropiado para estos fenómenos extensivos, donde hablamos de cantidades grandes de personas que no pueden ser seguidas de manera individual, son precisamente los métodos Sentinel. Entonces no hay ningún cambio de postura, es exactamente lo que expliqué ayer. Usted.
Muchas gracias, doctor. Buenas noches, Bianca Aguirre de Notimex TV. Preguntarles sobre el caso de los 17 militares infectados de la Sedena. Se habla de que hay pilotos, hay personal de inteligencia, comandantes e incluso gente del Estado Mayor. Y también preguntarle otra cosa. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues llama a los capitalinos a usar cubrebocas. ¿Usted qué dice ante esto? Gracias. Muy bien. Sobre el primero no tengo datos suficientes como para comentarlo, pero los recabamos y los comentamos. Sobre lo segundo, no solo la doctora Sheinbaum, también el gobernador Alfredo del Mazo ayer hizo un pronunciamiento semejante y lo habíamos comentado con tanto él como ella para que eso ocurriera. Como hemos dicho también en otras ocasiones y lo mostramos cada noche, cada territorio del país va teniendo una velocidad de transmisión diferente. Esto tiene que ver con muchas razones, pero entre otras la densidad poblacional, donde la población es más densa, es decir, hay más gente por kilómetro cuadrado, es más fácil que haya contagios, y también la movilidad en la Ciudad de México o el Valle de México, que incluye la ciudad y la zona conurbada en el Estado de México, es más amplia. Les mostré hace un par de días las estadísticas que la propia ciudad colecta, donde se ha reducido en un 60 o 65% promedio la movilidad tanto en transporte público como en transporte particular, pero de todos modos la intensidad de la movilidad es bastante más grande que en otras regiones del país. Conociendo eso, desde hace ya casi 4 semanas definimos concertadamente que la zona del Valle de México tuviera su propio comando operativo de coordinación y que previsiblemente iba a estar más adelante que el resto del país en ciertas medidas. Ahora, finalmente, sobre el cubrebocas, el uso comunitario del cubrebocas, la evidencia científica sigue siendo ambivalente, ambigua. Hay algunas documentación científica reciente que sugiere que el cubrebocas podría ser una medida efectiva. Definitivamente lo es para quien tiene la enfermedad y no queremos que la propague. Para quien no tiene la enfermedad y quiere protegerse, no es una medida que sea suficientemente útil. Esto que quede claro. Esto lo digo en particular porque no quisiera que las personas que sienten que están protegidas por tener un cubrebocas, aquí vemos a 3 compañeros periodistas con esto, sientan que están protegidos. Desafortunadamente no es el caso. ¿Por qué razón? Porque el virus también entra por los ojos y además porque el uso no continuo del cubrebocas acalora y ya me lo quité, ya me lo bajé de gargantilla, etcétera, hace que no se logre el efecto protector que potencialmente tendría. Entonces, no nos oponemos a que se use, se podría decir que ante la inexperiencia mundial con una enfermedad nueva, emergente, pues está buscando toda clase de posibilidades. En este momento tenemos, de hecho, 2 agencias internacionales, una de Estados Unidos, los Centros de Control de Enfermedades, que la ha recomendado para su país, una recomendación yo diría suave, no es una recomendación enérgica, y a las pocas días la Organización Mundial de la Salud fue más reservada y dijo no hay evidencia suficiente de que esta sea una medida. Entonces, no pasa nada con que se use, tampoco va a hacer daño y donde tenemos la mayor intensidad de transmisión, pues adelante que se use. Ahora vámonos de este lado con usted y luego con la compañera. Nos quedan 7 minutos, me dice. Gracias. Edmundo Morelos, de SDP Noticias. Sobre los protocolos que presentaron esta semana, quiero preguntarle en específico el que tiene que ver con cerezos, saber si se están contemplando liberaciones temporales o, por ejemplo, preliberaciones. Algunas organizaciones las están pidiendo e igualmente es una recomendación de la ONU. Le están tomando igual en cuenta algunos países. Quisiera saber si pues está para el caso de México en algún momento más adelante o se ha descartado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quisiera saber cómo se determina el alta de una persona recuperada. Esto se lo pregunto porque en algunos casos que se han atendido en el sistema privado hemos escuchado que les hacen hasta una tercera prueba, por ejemplo, para darles el alta. En otros países sudamericanos se habla de una segunda prueba, pero existe la idea de que es suficiente, por ejemplo, con los 14 días. Quisiera saber
cuál es en específico para el caso mexicano en el servicio pues público. ¿Cómo no? Muy buena pregunta, muy importante. Conocemos que algunas personas han manifestado esta inquietud, personas que han padecido COVID en algunos hospitales públicos y que han dicho, es que no tienen dinero para hacerme la segunda prueba. Falso, aquí no se trata de falta de dinero, dinero tenemos, pruebas, por cierto, vamos a llegar hasta 250,000 pruebas que en forma continua se van a seguir adquiriendo y si se necesitan más se van a adquirir todas las que haga falta, que no quede duda al respecto. Y sobre esto no hay una regla fija ni de carácter general. Algunos pacientes llegan con cargas virales muy altas. Carga viral le llamamos en esta enfermedad a la concentración de partículas de virus en la muestra que se toma. ¿Esto cómo se identifica? Porque en la prueba de PCR, es una prueba que se llama PCR en tiempo real, la cantidad o la concentración del virus se mide por la cantidad de ciclos del proceso técnico de amplificación del material genético que se necesita para que se detecte la señal. Entre más ciclos se necesite, hay menos carga viral. Y entre menos ciclos se necesite, hay más carga viral. Entonces, sí se conoce de otras infecciones y se ha identificado también en el caso de COVID que cuando hay cargas virales altas, la duración de la carga viral en las secreciones respiratorias es más prolongada. Y entonces, como una medida adicional de seguridad, en esos casos se hace una segunda prueba, a veces hasta una tercera. Esto ocurre también en el medio público. Cuando las cargas virales son las promedio, ya se tiene bien identificado que la duración de la infectividad alcanza más o menos el día 10 o el día 12 y se extiende el periodo de aislamiento hasta el día 14. Respecto a la primera pregunta, no se considera como una medida de salud pública en este momento la preliberación. Hay un protocolo para prisiones federales que lo hemos compartido también con algunas entidades federativas aquí en la Ciudad de México que tienen los centros de reclusión más grandes, también han estado aplicando este tipo de medidas. Muchas gracias. La última pregunta. Nos quedan 2 minutos, ¿verdad? Gracias, doctor. Daniela Pastrana, de Pie de Página. Tengo 2 dudas. Una sobre el tema de las mujeres embarazadas. Justamente hoy publicábamos una nota o sea, hay miedo incluso en algunas mujeres que están embarazadas de acercarse a hospitales o no hay una cultura de tener como partos en casa. Entonces, quería preguntarle cuáles son los cuidados que debemos tener o los cuidados que se pueden tener con mujeres que están ya en un periodo alto de gestación y que tienen estos problemas, hipertensión, ¿qué es lo que tendrían que hacer o qué medidas podría tomarse para ellas? Y la otra relacionada con el tema de la sangre, si hay algún tipo de sangre específica que se requiera más, que se prevea que se necesite más, no sé, eso es un poco por la ignorancia de no saber cómo funciona esto de la sangre, si hay algo que necesariamente se pueda pensar que se quiere requerir más. ¿Cómo no? Jorge, ¿quieres contestar? Sí, doctor, sí, claro. ¿Qué tipo de sangre se requiere más? Se requiere sangre. Existen grupos de sangre que están definidos por sistemas de proteínas que se tienen. Lo conocido es el AB0 o ABO. Sin embargo, se necesita que se done sangre. ¿Cuál es el tipo más frecuente que hay en nuestro país? El O positivo, que así se conoce comúnmente. Pero hay indicaciones de transfusión para glóbulos rojos y para plasma. Y como les he comentado, de la sangre recolectada se puede obtener glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Entonces, algún producto sanguíneo puede ser útil para diferentes grupos sanguíneos dependiendo de la compatibilidad, que no voy a caer en ese proceso técnico, pero lo importante es que se requiere donación de sangre. Gracias, doctor Jorge Trejo. Ese mensaje, por favor, quisiéramos que lo lleven hoy, todos a donar, todo el que pueda y que esté en condiciones de donar, done en la página del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea y lo vamos a poner también en el portal de coronavirus.gov.mx, estos números telefónicos. Desde enero se definió un protocolo de seguridad que es respecto al contagio, que permita mantener su sana distancia y que las personas que donen lo hagan en condiciones seguras. Se necesita, hemos dejado en claro que en este momento no hay carencia, pero si no se dona, no vamos a tener suficiente sangre. Como ha dicho el doctor Trejo,
cualquier tipo de sangre que vaya a donar. Y cierro con lo de las mujeres embarazadas. Las medidas de prevención son las mismas, son esencialmente mantenerse a su sana distancia, quedarse en casa, en especial las mujeres embarazadas junto con las personas adultas mayores y quienes tienen enfermedades crónicas, quedarse en casa, y esto incluye la suspensión de actividades laborales. Si a alguien en su trabajo no le están permitiendo ausentarse y es una mujer embarazada, con mayor razón no lo acepte y denúncielo en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en la Profedet, denúncielo. No debe ser que le obliguen a estar en el trabajo si se trata de una mujer embarazada, y no debe sentir temor de que le van a despedir porque se ausente del trabajo. Entonces, si ese es el caso, que lo denuncie en la Profedet, no debe estar en su trabajo porque corre un mayor peligro. Las otras medidas también, el lavado continuo de manos 20 o 25 veces al día, por supuesto estar lejos de personas que pudieran estar con síntomas compatibles de COVID. Y si llegara a tener el síndrome, la enfermedad tipo COVID, una mujer embarazada, independientemente de que se le haga o no una prueba, debe atenderse, debe acudir a valoración médica. No es una urgencia médica. Si la mujer embarazada tiene estos síntomas, de repente tiene fiebre a las 3 de la mañana, no tiene que salir corriendo en ese momento a atención médica, pero sí en cuanto amanezca, que no se espere a que den las 12 del día, en cuanto amanezca, que acuda a una valoración médica o incluso durante la madrugada que le llame al médico que le esté dando seguimiento si es que lo tiene. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las garantías que ustedes ofrecen para los próximos donantes? Seguramente la gente tiene miedo. ¿Ustedes qué les ofrecen para seguir incentivando a las personas a que vayan y donen? Buena pregunta. Muchas gracias. El primer incentivo que debe tener la población para donar sangre, y estamos incluidos todos, es que todos podemos necesitar la sangre en cualquier momento y que la sangre más segura es la que se dona de manera voluntaria y altruista. Referente a este punto, el sistema de citas que hemos desarrollado y un sistema de línea telefónica es precisamente para ofrecer y brindar una cita de donación en el banco de sangre más cercano del potencial donante, para que el desplazamiento sea lo menor y se respete en todo momento la Jornada Nacional de Sana Distancia. Los bancos de sangre están preparados. Los bancos de sangre, por definición, un donante es una persona sana. Entonces, está recibiendo a personas sanas que van a donar. Pero el principal incentivo para donar sangre es, y debe de ser así siempre, que todos requerimos sangre, que es un modo terapéutico que no se puede obtener de otra manera, y que quien lo brinda a final de cuentas somos nosotros en un acto voluntario y en un acto de buena fe. Gracias. Ya son las 8. Terminamos aquí. Los requisitos son muy bien conocidos, los vamos a poner en la página. Hay un límite de edad, estar sano, no tener tatuajes, etc. Gracias. Gracias.